Bien, estaba en vivo dando unas palabras que transmitía TV Perú. Veíamos a quien ya hemos mencionado, a Miguel Torres, que va a ser segundo vicepresidente. El primer vicepresidente es Luis Fernando Galarreta, pero que va a conformar Miguel Torres de Fuerza Popular, esta mesa transitoria del Congreso y que no es novedad, siempre se ha mostrado a su lado. Keiko insiste en el uso de tres palabras que también mencionaba en el tuit que mostramos al inicio del programa. Responsabilidad, diálogo y resultados. Incide en el hecho del diálogo. De hecho, durante la campaña electoral tituló La ruta del diálogo, muy similar a originalmente Pedro Castillo, esta nueva estrategia que iba a adoptar durante la segunda vuelta. Nos preguntamos entonces cuáles son los alcances de ese diálogo y con qué tanta apertura de recibir a diversas fuerzas políticas, incluso de oposición o de ideología completamente distinta a la de ella, está dispuesta a escuchar, qué tanto está dispuesta a ceder del poder. Y a mí en particular, la palabrita, mejor dicho, la frasecita, mirar hacia adelante, me parece correcta, sí, pero me preocupa porque el mirar hacia adelante no puede implicar olvidarnos de todo lo sucedido. Pasar la página, claro que sí, digamos, por el bienestar del país, ok, pero no quiere decir olvidar, amnistiar todo lo que no es cuestión de pasar página, sino de obtener justicia, verdad y reparación. Por eso, este mirar hacia adelante debería venir con un compromiso firme de los casos que están en el abandono, de las 50 familias peruanas en el sur que están esperando justicia por sus familiares asesinados, entre ellos menores de edad, y por supuesto que no procedan estas leyes que ha aprobado el Congreso, su bancada en el Congreso, con respecto a reescribir la historia y la memoria, con respecto a otorgar amnistía en crímenes de lesa humanidad, con respecto a petardear casos y pasarlos a fueros militares para evitar que en los fueros ordinarios los jueces puedan impartir justicia. Eso no es o no puede ser mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante no puede implicar olvidarnos de todo lo que ha sucedido, porque en ese olvido hay deudas y hay víctimas pendientes. ¿Me confirma, Switcher, si estamos ya conectados con Alonso Cárdenas? Sí, Alonso Cárdenas, politólogo, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Hola Manuela, muchísimas gracias por la invitación. Bien, no sé si lograste escuchar, Alonso, estas primeras palabras de Keiko Fujimori brevemente, ¿no? Que como decía, incide en responsabilidad, diálogo, resultados y hace mucho énfasis en mirar hacia adelante, pasar la página, nueva oportunidad. Parece que va creando esta narrativa. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, me recuerda mucho la frase de su padre, ¿no? Cuando él asumió en el 90 que era honradez, tecnología y trabajo, ¿no? Es más o menos la misma dinámica, tres palabras con un mensaje fuerte de, bueno, se abre un nuevo capítulo, vamos para adelante, ¿no? Pero lo que tú señalas es cierto, ¿no? En el Perú hay muchas heridas abiertas, ¿no? Tenemos los 50 asesinados, no olvidemos de Inti y Brian, ¿no? Es decir, eh, las heridas están todavía en carne viva, ¿no? Y es necesario para que podamos seguir adelante, no perder la memoria y sobre todo recalcar que no hay paz sin justicia, ¿no? Mm, El sur masivamente ha votado contra la candidatura de Keiko Keiko Fujimori. Fujimori. Digo contra Keiko Fujimori y no a favor de Roberto Sánchez, ¿no? Que es algo importante señalar. Y esa fractura está, ¿no? Va a ser muy difícil para la señora Fujimori si sigue con esta plataforma política que has mencionado de impunidad, que nos retrotrae mucho a los 90 poder gobernar el país, un país con múltiples facturas, con múltiples heridas, totalmente
atormentado por una serie de desigualdades sociales, poder gobernar 16 regiones que masivamente la han rechazado, ¿no? Ujú. En los años 90, en el 97, dos autores, Juan Linz y Arturo Valenzuela, escribieron un libro clásico de ciencia política que se llama La crisis del presidencialismo. Y ellos señalaban que en los presidencialismos latinoamericanos, sobre todo en países que tienen dos vueltas electorales, en la primera vuelta electoral es el apoyo real y en la segunda vuelta Claro, electoral es el apoyo ficticio, es decir, la gente vota no porque realmente te apoye, sino porque está en contra del otro de la candidato. otra opción. Ujú. Y si nosotros vemos los datos, apenas 1 de cada 10 electores inscritos en el padrón votó por Keiko Fujimori en primera vuelta. Ujú. Recordemos que el padrón electoral tiene 27 millones de electores y solamente 2.750.000, más o menos, votaron por la candidatura de Keiko Fujimori, Ujú. ¿no? Entonces, su base real de apoyo, siguiendo esta óptica de Juan Linz y Arturo Valenzuela, es apenas 10% del padrón electoral. Sí, Entonces, no debemos cegarnos ante esa situación, ¿no? Donde el apoyo, digamos, real que tiene es apenas 1 de cada 10 electores, sí, 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 ¿no? sí. Entonces, y con las facturas, las heridas en carne viva que nosotros tenemos en el país, pues el panorama es complicado, ¿no? Yo creo que una acción que podría elevarla sobre estas diferencias tan terribles que nosotros tenemos en el Perú es retomar, por ejemplo, una propuesta de Roberto Sánchez, que ya se ha aplicado en otros países como Honduras, Guatemala y México, de crear una comisión internacional de expertos que diga efectivamente qué sucedió con esos 50 fallecidos, ¿no? Y acoger las recomendaciones, ¿no? Claro, Porque, como tú muy bien sabes, el caso está totalmente empantanado está abandonado. en el Ministerio Público, ¿no? Estas familias han venido a marchar múltiples veces a Lima porque no hay avances. No se establece una cadena de mando, han tardado mucho tiempo en dar los nombres de las personas que finalmente terminaron apuntando el arma y jalando el gatillo, y hasta ahora no hay nada. Y esto no solamente, lo lamentable es que no tiene que ver solo con historia reciente. Aquí en este programa recibimos la semana pasada a la abogada de los casos Manta y Vilca, por ejemplo, que vienen sin justicia ya más de 40 años de crímenes perpetrados por agentes del Estado. Ayer se ha declarado nula la absolución a quienes estuvieron implicados en el caso del asesinato de Pedro Wilca. Entonces, creo que hay ejemplos muy concretos de lo que tú mencionas, heridas reales sin sanar que no sanan poniendo una curita y diciendo olvidémonos de esto, perdonemos, porque no hay perdón real sin justicia. Y eso es algo que el gobierno de Keiko Fujimori tiene que entender. Yo dudo mucho que ella vaya a hacer un reconocimiento de los crímenes de su padre, porque no lo ha hecho así, ha tenido múltiples oportunidades, pese a que hay sentencias judiciales que lo acompañan. Ella ha hablado de autoritarismo y malas relaciones, pero sería sí importante el reconocimiento de esto para realmente poder creer que vamos a mirar hacia adelante. Te quería preguntar, Alonso, por el Senado, ¿no? Ahorita estábamos hablando con Jaime Delgado, un senador electo, que empieza ya a moverse un poco en cómo van a ser las negociaciones, ahora que se empieza a hablar de la mesa directiva. Tenemos una declaración de Jorge Nieto que quisiera que escuchemos juntos, en la que descarta trabajar para Keiko Fujimori, pero dice estaría dispuesto a aconsejarla. Vamos a escuchar y regresamos. Yo no voy a aceptar ningún cargo en el gobierno de la señora Fujimori. Si ella necesita mi consejo en favor de evitar que haya una desgracia mayor para el Perú, contará con ello, pero yo no voy a aceptar un cargo en el gobierno de ningún tipo, ni político, ni técnico, ni nada. Los voceros de Fuerza Popular han dicho que ya se barajan nombres para el gabinete de base ancha, pero de base ancha quiere decir conformado por diversas posturas políticas, representativo, incluso probablemente con personas que no pertenecen
¿no? A la agrupación política Fuerza Popular, ni satélites ni allegados. ¿Tú crees que esto realmente va a ser así? Bueno, yo creo que ese primer gabinete va a marcar el derrotero del gobierno de la señora Fujimori, ¿no? Eh, el nombre del premier, del presidente del Consejo de Ministros, va a ser clave, porque va a indicarnos cuál va a ser la tendencia, la postura, la estrategia, la visión, el norte que tenga el gobierno. Porque recordemos que tradicionalmente hay algo que se llama la luna de miel, ¿no? Que Ujú, es este periodo de gracia, que es entre 3 y 6 meses, ujú. que la ciudadanía le da a la nueva gestión, a la nueva No, a ver. administración, para que plantee la agenda del gobierno, ¿no? La hoja de ruta, Mm, las prioridades de política pública. Pero en el caso de la señora Fujimori, con todo lo que ha sucedido en los últimos 10 años, porque recordemos que todo esto empezó con la caída de Jaime Saavedra durante el gobierno de de Kuczynski, ¿no? Kuczynski. Donde yo digo que empieza un fenómeno que se llama el parlamentarismo desenfrenado, ¿no? Donde el Congreso avasalla al Poder Ejecutivo. Eh, esto, esto lleva ya 10 años, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el verdadero gabinete de ancha base donde haya personalidades con peso político propio, ajenos a Fuerza Popular, que sea pues una especie de concertación a la chilena, donde haya de varios partidos que efectivamente eh, estén trabajando en coordinación para sacar adelante los temas prioritarios del país, ¿no? Yo creo que sería un grave error que la señora Fujimori se empiece a rodear de lo que se conoce como ayayeros, Mm, chupamedias, que ¿no? ya empiezan a desfilar, por si acaso. Claro, eso es terrible, ¿no? El peor error que un político, que un líder político puede cometer. Si tú te rodeas de ayayeros, de chupamedias, de lamebotas, ¿no? Estás perdido, ¿no? Mm, Porque tarde o temprano tu liderazgo va a naufragar porque no existe en tu entorno, en tu consejería política cercana, alguien que te diga, oye, esto es un error, ¿no? Si todos son chupamedias, lamebotas, nadie critica nada. nadie critica nada y ese es el peor error que un líder político puede cometer, ¿no? Sí, por Y, supuesto. y lo que abunda ahora es justamente eso, ¿no? Yo me imagino que la señora Fujimori, después, con toda la experiencia que tiene desde ser primera dama, congresista y 4 veces finalista en Candidata. segunda vuelta, ¿no? Y candidata, se habrá dado cuenta de que no puede rodearse de ayayeros, porque si no, su presidencia va a naufragar más temprano que tarde. Hablemos un poco también sobre Juntos por el Perú. Roberto Sánchez dijo que iban a agotar todas las instancias legales, ahora han acudido a las internacionales. ¿En qué punto se marca el límite entre aquello que es legítimo cuestionar y el momento en el que la oposición también tiene que decir, bueno, ya está, ahora me toca centrarme en cómo voy a conformar esa oposición? ¿Cómo ves la postura de Roberto Sánchez, que sigue un poco como apelando a instancias una y otra, una tras otra? Yo creo que Roberto Sánchez se equivoca, ¿no? O sea, ya son manotazos de ahogado, está chamuscando el capital político que le queda, ¿no? Y lo que él debería hacer es saludar la victoria de la señora Fujimori, porque no ha habido pues un fraude en la No elección, lo ha ¿no? El habido. proceso electoral ha sido limpio, lo han dicho los observadores internacionales. Y lo que él debería hacer es consolidar su bancada tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores. Porque los antecedentes que, digamos, las segundas bancadas mayoritarias no son halagüeños para él. Recordemos que, por ejemplo, Perú Libre se hizo pedazos. Mm. Recordemos que Peruanos por el Cambio pues, desapareció. Recordemos que Perú Posible también se fragmentó, que Unión por el Perú de Ollanta Humala también se hizo añicos, ¿no? Entonces, él debe hacer todo lo posible para mantener una bancada unida. Y sobre todo, también, en paralelo, empezar a tejer una alianza tanto con obras como con Ahora Nación. Ahora Nación, para que tanto en en la Cámara Baja como en la Cámara Alta se pueda tener pues un frente que haga contrapeso a
digamos, a toda la fuerza, a toda la maquinaria fujimorista, que no solamente está en el Congreso, está en diferentes organismos del Estado, por ejemplo, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, se empieza también a infiltrar en el Poder Judicial, ¿no? Es como volver otra vez a los 90. Entonces, ese contrapeso resulta clave para, recuerda que la definición misma de democracia es separación de poderes, ¿no? Sí. Entonces, Roberto Sánchez debería estar abocado en consolidar primero su bancada y luego tejer una alianza con Ahora Nación y con Obras, también evitar que se fragmenten, se fracturen y pues también tener un acercamiento con el Partido del Buen Gobierno, ¿no? Para consolidar, como te digo, una especie de concertación a la peruana para hacer frente a la maquinaria de Fujimori. Yo no veo a Roberto Sánchez en ese papel. Yo Todavía, creo sí, yo que ya tampoco. está totalmente rebasado por las circunstancias y es muy probable que en Juntos por el Perú ya empiecen a aparecer nuevos liderazgos que sí entiendan la complejidad política y consoliden una coalición tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, ¿no? Sí, lo ha dicho una diputada electa de Juntos por el Perú, Esbieta Fernández, que ya estaban en conversaciones con Buen Gobierno. Creo que el Buen Gobierno va a ser como el más codiciado en estas cámaras porque ninguna logra ser mayoría si es que no cuenta con los escaños de Buen Gobierno. Va a ser un poco como la pepita de oro que todos van a perseguir. ¿Hacia dónde crees tú que podrían aliarse? Bueno, yo creo que digamos, si Jorge Nieto respeta un poco su trayectoria, debería ser oposición, como él mismo lo ha señalado varias veces, ¿no? Pero también hay otro factor que es importante señalar, ¿no? Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga ha dicho que bajo ningún punto de vista va a jurar como senador. Sí. Se ha creado un lío legal, digamos, que no tiene antecedentes. Ujú. Pero la figura de Rafael López Aliaga en el Senado sí tendría un peso importante para mantener también cohesionada a la bancada de renovación. Renovación. Si no está Rafael López Aliaga en el Senado, esa bancada de repente también se empieza a fragmentar Mm. porque Rafael López Aliaga es el líder De de renovación. renovación, ¿no? Entonces, ese es un factor que también debemos considerar. Yo no conozco antecedentes, creo que en el mundo donde un senador electo diga que no Que no quiere quiere el asumir, ¿no? Es realmente increíble. increíble. Él argumenta todavía lo del fraude de primera vuelta, pero no se ve concordancia con sus correligionarios, ¿no? Porque Que asumen, claro, ninguno de ellos ha dicho que no va a asumir, sino que ya pues todo lo contrario. todo lo contrario, exactamente. Bien, Alonso, te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre. Pues todo esto hasta el momento es un análisis de panorama especulativo. Creo que finalmente vamos a tener que esperar a ver cómo se empiezan a comportar cuando ya conformen un gobierno y ojalá un Congreso un poquito más a la altura, aunque sea, que el anterior. Gracias, Alonso. Ojalá. Gracias, hasta luego. A ti, ha sido Alonso Cárdenas, politólogo, con quien hemos podido revisar un poco lo que hablábamos también con Jaime Delgado, ¿no? La importancia de cómo se van a entablar las alianzas al interior de este Congreso bicameral. Por sus votos los conoceremos. Y recuerden que, como ya hemos señalado también en este programa, los congresistas no siempre votan de una misma bancada en bloque o según ideologías, sino muchas veces, lamentablemente, según intereses personales. Así que vamos a estar muy atentos a eso. Y bueno, más allá de la proclamación oficial, hay que esperar al 15 de julio, entrega de credenciales, 28 de julio, asume de manera oficial. Y como bien señalaba Alonso, ya nosotros estamos esperando escuchar cómo se va a conformar la oposición desde el otro lado, que ya tendría que estar articulando acciones concretas, más allá de las legítimas dudas que hayan tenido sobre el proceso.